Hola, estamos en vivehistoria.com y hoy os vamos a hablar de la historia de algo que todos conocemos, el vino. Todos sabemos qué es el vino, es una bebida alcohólica que está hecha de uvas fermentadas. La levadura que tiene el vino consume el azúcar de las uvas y lo convierte en etanol y en dióxido de carbono, liberando calor en el proceso. Según el tipo de uva y según la levadura, según la zona en la que se haya producido, el resultado es muy diferente y por eso hay diversas variedades de uva y diversas variedades de vino. La palabra vino viene del latín vinum, que a su vez tiene un origen común con el lenguaje, en el lenguaje indoeuropeo, con el de otras muchas lenguas. En casi todas se dice de una manera parecida la palabra vino. Pero ¿cuál es el origen del vino? El vino está discutido si se produjo por primera vez en China o en Armenia. La cuestión es que en China, alrededor del año 7000 a.C., se producía una bebida alcohólica que, según el Dr. Patrick McGovern, que es uno de los científicos del vino más conocidos, fue la primera bebida alcohólica, descubierta en la provincia china de Henan, en la población de Yahoo. Sin embargo, también más o menos por esa época, en Armenia y Georgia, aproximadamente en los años 6100 a 6000, empieza a desarrollarse el vino en una zona que está delimitada por el Cáucaso, por los montes Zagros, por Anatolia en el este o sureste de Anatolia y por la región del río Éufrates. De hecho, la primera vinería de la historia se ha encontrado recientemente en el año 2016 que estaba situada en Armenia. Como el lugar donde se encontró estaba muy cerca de un lugar de entierro, se considera que tenía una función ritual. Posteriormente se utiliza también en el antiguo Egipto y se colocaba en ánforas, que eran unas jarras que tenían un cuello muy estrecho y dos asas. En las pinturas del antiguo Egipto se ve la importancia que tenía la recolección de uvas que posteriormente se pisaban y se colocaban en ánforas a fermentar. Como el vino tiene una semejanza con la sangre, los antiguos egipcios lo utilizaban en muchas ceremonias religiosas relacionadas fundamentalmente con Osiris, el dios de la resurrección. También lo utilizaban para propósitos medicinales. Y aunque lo que más se usaba es el vino tinto, sin embargo también se utilizaba el vino blanco, como se demuestra que se encontró en la tumba del propio Tutankamón. Por influencia de los egipcios, los fenicios empiezan también a utilizar el vino y entran en contacto con los judíos, que lo utilizan también para cuestiones de carácter religioso. Los fenicios los tienden por toda la región del Mediterráneo y por influencia de ellos los antiguos griegos empiezan también a utilizar el vino. De hecho, le dedican un dios al vino, el dios Dionisos. En sus fiestas se bebía mucho vino, lógicamente. Posteriormente, el vino los griegos lo expanden con ellos por todo el Mediterráneo y lo llevan, entre otros lugares, a Sicilia. De Sicilia pasará a Roma. Los romanos, como con casi todo, lo que hacen es coger el sistema que tenían los griegos y lo perfeccionan y hacen más eficaz la producción para que la producción de vino sea más rápida y a un menor coste. Se utiliza una prensa de vino que se llama torculum para aplastar las uvas y separan el zumo de la uva de las pieles con una especie de colador. A veces ese jugo o ese zumo lo que se hacía es que se hervía y posteriormente se fermentaban unas ánforas que se enterraban en la tierra o incluso en el agua. El vino era parte de la vida diaria de los romanos, aunque las calidades lógicamente variaban mucho de los vinos que bebían los ricos a los vinos que bebían los pobres. Posteriormente los romanos extienden con ellos el vino y lo llevan a España y también a diversas regiones de Francia, como las regiones actualmente se denominan el Ródano, la Borgoña, Burdeos, el Loira y la Champaña, y también lo extienden por el Danubio. Las órdenes religiosas también conservan y producen mucho vino. Cuando empieza la época del cristianismo, de hecho, con Constantino el Grande, el vino adquiere una función fundamental en la Eucaristía por representar, por su semejanza con la sangre de Cristo. Eso también influye en que se extienda. A partir de 1492, con la época de los descubrimientos, los españoles llevan el vino al Nuevo Mundo y así establecen la primera vinería en Chile,
Y también van a Argentina, donde se establecen en la región vinícola de Mendoza. A finales del siglo XVII, Fray Junípero Serra lleva a San Diego el vino y establece allí la primera vinería. Es a principios del siglo XIX cuando el escocés James Busby lo lleva a Australia y posteriormente de ahí a Oceanía. Y la vuelta del vino a China se produce con la expansión económica de China, que empieza a demandar más vino, convirtiéndose en una región muy consumidora de vino, intentando realizar producción de vino, aunque si bien empezó a ser muy fuerte, posteriormente decayó, quizá porque en China no se daban las mejores condiciones para el cultivo de vino o porque se prefería importar el vino de otros lugares en que había más tradición. En todo caso, parece que el vino ha venido para quedarse y de hecho el único lugar del mundo en el que no existe ninguna plantación del vino es en la Antártida. Gracias por seguir con nosotros esta historia del vino y hasta pronto en vivehistoria.com.